Bienvenidos nuevamente a Energía que Cura. Hoy estoy súper emocionada. Los que me conocen saben que yo soy una apasionada del aprendizaje y una de las cosas de las que muchísimos tenemos que aprender es de la medicina regenerativa. Si no lo has escuchado, de mi boca vas a escuchar que es unas terapias que se aplican hoy en día y que están en desarrollo científico para ayudar a que con tu propio cuerpo te cures. Suena un poquito como Spider-Man, pero yo no soy la mejor para hablar de este tema. Por eso invité a la profesora y doctora Karen Nori Suárez. Karen Nori Suárez es inicialmente bacterióloga, PhD en bioquímica y es la directora de INGESER, una de las empresas pioneras en Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con terapias avanzadas de medicina regenerativa. Hoy la invitamos en Energía que Cura porque yo pienso que desde la infraestructura todos tenemos que prepararnos. Y como pacientes también, porque tenemos que saber que hoy en día hay unas ofertas clínicas que están allí en la ciencia e incluso tocando la puerta de nuestras instituciones de salud para lograr que no solamente mejoremos nuestra expectativa de vida, sino que también lleguemos con calidad de vida a eso que llamamos la vejez. Te invito hoy a que veas en Energía que Cura todo esto. Síguenos y veremos ya qué pasa con Karen Norris. Doctora Karen Norris, qué gusto tenerte en Energía que Cura. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Eli, por la invitación. Hace unos instantes yo le contaba un poco a las personas todas esas cosas que yo he logrado entender de la medicina regenerativa. Y es que básicamente cuando nosotros pensamos en ese proceso de enfermarnos y de sanarnos, muchos pensamos solamente que los fármacos y algunos tratamientos bastante invasivos en las clínicas son los que nos pueden recuperar o los que nos pueden ayudar a recuperar la salud. ¿Cómo explicarle al común, a la persona que todavía no está inmersa en este mundo de la medicina alternativa o de terapias alternativas, qué es la medicina regenerativa? Primero hagamos la aclaratoria que no es una terapia alternativa. La medicina regenerativa es una forma, digamos, nueva, donde se están desplazando el uso de ciertos, de los fármacos en general, o de la medicina farmacológica o alopática, que así es como se denomina la medicina más tradicional, por una serie de nuevas tecnologías que han permitido el desarrollo de lo que se llaman ahora medicamentos vivos. Es decir, la medicina regenerativa se basa en el uso de el potencial que tienen las células madres y las células madres como un medicamento. Sí, es que yo honestamente, pues yo soy de la era en la que mis amigas con hijos, no soy del club, pero mis amigos con hijos, estaba muy de moda y sigue estando muy de moda ese tema de, no sé, conservar que sí, el cordón umbilical del neonato con el fin de conservar las células madre, pero si te soy bien honesta, en el popular no estábamos muy claros de cuáles iban a ser los beneficios a futuros de eso. Creo que eso es más tangible en este momento, ¿cierto? Sí, y sobre todo con el tema de la pandemia es que se está empezando a entender el potencial altísimo que tiene la medicina regenerativa. Te explico un poquito. Hace ya el descubrimiento de las células madres fue aproximadamente al final de los años 70, cuando se entienden que existen unas células que son las responsables de ir reemplazando a todas las células que van muriendo a lo largo del tiempo, porque las células se agotan y debe haber unas que generen nuevas células para reponer esos tejidos que se van agotando por su trabajo. Nosotros constantemente estamos recambiando células. Lo vemos a través de la piel, pero todo nuestro intestino se recambia prácticamente 3 veces al día, etc. Entonces, las células madres se identifican como unas células que tienen esa capacidad de dividirse, pero una sola de esas células, por lo general, es la que se diferencia en una célula especializada o en un montón de células que van a cumplir células especializadas, y la otra, porque son dos hijas cuando una célula se divide, la otra regresa a lo que se llama el nicho, es decir, ella regresa a esa condición en donde se queda a la espera de que haya una nueva activación, una nueva necesidad de reponer tejido para ella volverse a activar, dividirse y hacer ese nuevo ciclo. ¿Qué sucede alrededor de hace como ya casi 20 años?
se empieza a entender que estas células tienen un posible potencial terapéutico, porque originalmente lo que se había entendido era que existían estas células y se conocían sus funciones biológicas o se fueron conociendo progresivamente. Y de una forma empírica, porque la medicina es mucho más empírica que científica, los biólogos estudiamos más la parte de cómo suceden o por qué suceden los procesos, los médicos buscan soluciones y buscando soluciones para las enfermedades degenerativas que la farmacología todavía no tiene respuesta, sino para tratar los síntomas y no para atender verdaderamente el proceso de por qué se mueren determinados tejidos debido a determinadas alteraciones. Entonces los médicos empiezan a, bajo el lema de dos conceptos. Uno es que estas células, el concepto inicial del cual se parte es que estas células, al ser aisladas, por decirlo así, sacadas de un tejido, concentradas y colocadas en el tejido dañado, ellas se iban a diferenciar en ese tejido. Y con esa hipótesis se empiezan a hacer tratamientos, sobre todo en pacientes con diabetes y pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Qué consiguieron los médicos? Que cuando colocaban estas células en sangre, esos pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1, que tienen una falla a nivel de su páncreas y no producen insulina por problemas de tipo autoinmune, empezaban a producir insulina. O sea, dejaban de depender de la insulina exógena. Okay. Pero, claro, si la hipótesis hubiera sido correcta, que es que estas células se diferenciaban en células pancreáticas funcionales, esos pacientes deberían haberse curado. Entonces, ¿qué sucede? Que las evidencias arrojaron que estos pacientes se curaban, o sea, mejoraban su condición de producción de insulina, pero luego volvía a decaer. Y era transitorio el efecto. Duraban algunos meses, hubo pacientes que reportaban que podían durar hasta casi el año, pero al final de ese periodo volvían a necesitar un nuevo trasplante de estas células madre. Y entonces se empezó a buscar realmente cómo funcionaba. Dentro de la búsqueda de cuáles usar, porque también están las células embrionales, son células madres, pero las células de nuestro cuerpo también son células madres con mejores características, es decir, tienen menos posibilidad de desarrollar cáncer. De hecho, hay experimentos en donde las células que se toman y con las que terminaron adaptándose varias terapias clínicas son las que se conocen ahora como células madres mesenquimales, que son un tipo de célula y que se descubrió que ellas básicamente tienen varias estrategias terapéuticas. De hecho, se han denominado células señalizadoras medicinales o células medicinales señalizadoras, porque su mecanismo de acción no es que ellas se meten en el tejido y reemplazan las células muertas, sino que ellas rescatan las células madres del tejido y promueven ciertas condiciones para que esas células se activen. Okay. O sea, que es como que es una guía para que las células madre, por ejemplo, de un determinado órgano, pueda decirle al órgano, mira, recupérate, o algo así. Sí, y es inclusive hasta más bonito. Es como que No, más de fueran superhéroe, en más mi de opinión. superhéroes, sí, Más de superhéroe, en mi opinión. porque tienen en realidad tienen doble función. Por un lado tienen lo que se llama una función paracrina, es decir, ellas liberan una serie de moléculas químicas que le dicen a las células de ese tejido, actívate y reprodúcete y reemplaza las células muertas. Y Okay. por el otro lado le dicen a las células del sistema inmune, frénate o actívate, porque muchos de estos problemas degenerativos tienen una base inmunológica, por no decir que todos. O sea, ahorita las ciencias médicas lo que cada vez se demuestra más es que las enfermedades degenerativas tienen un proceso inflamatorio crónico. Okay. Una acumulación de lo que se llaman citoquinas
que son las moléculas que liberan los glóbulos blancos y que al final de cuentas, originalmente es un mecanismo diseñado para protegernos, pero como recibimos tantos ataques por una dieta mala, por toxinas que estamos ingiriendo sin darnos cuenta, pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera, nuestros tejidos van acumulando una serie de toxinas y se terminan convirtiendo en tejidos inflamados. Entonces, estas células funcionan activando los procesos que ya de por sí tiene el organismo, y por eso se dice que la medicina regenerativa, su principal función es estimular los procesos de autocuración del cuerpo. Entonces, no es una medicina alternativa, porque la medicina alternativa se ve como una medicina complementaria a la medicina farmacológica. Esta es una medicina que usa unas estrategias terapéuticas basadas en células madre. Y Sí, por eso se llaman terapias avanzadas. es que en terapias avanzadas, es que ese es como el nombre. La verdad es que yo trato, por más que trato de inmiscuirme o de compenetrarme con los nombres técnicos correctos de la medicina, pues es una de las cosas que más me ha costado. Realmente a mí me encanta escuchar a cualquier especialista hablando desde una posición de autoridad en cuanto a terrenos que para mí son totalmente inexplorados, ¿sí? Porque yo soy ingeniero y pues por más que yo me compenetro con los procesos asistenciales se me escapan. Y la verdad es que este tema, o sea, siempre que caemos a nivel técnico a hablar de él, tiene muchísima tela que cortar. Una de las Así cosas es. que a mí me cuesta mucho cortar de ahí es que cuando hemos hablado de las cosas que se hacen en terapias avanzadas de medicina regenerativa o en este tipo de terapia, hay como varios campos de acción. O sea, no, mira, Eli Carla, hay ingeniería celular, hay no sé qué, hay no sé qué. O sea, y la verdad es que yo pienso que poniéndome no tanto en la posición de infraestructura, sino en la posición de ser humano, que en cualquier momento es paciente, porque todos somos pacientes, pues no la tengo clara de en qué escenario este fenómeno fabuloso en la que aparentemente a partir de nuestras propias células nosotros podemos curarnos a nosotros mismos, claro, con una intervención humana y clínica de por medio, porque pues no es algo así como, no, usted deje que se le pase la fiebre porque es normal, sino algo ya obviamente con una orientación clínica especializada te puede ayudar, pero esto es súper amplio. O sea, o sea, a grandes rasgos, ¿cuántos campos de medicina regenerativa consideras tú que hay hoy en este Lo que momento? sucede es que la medicina regenerativa abarca, o sea, el punto central de partida es células madres, pero esas células madres han crecido, digamos, las investigaciones o las nuevas tecnologías han crecido en paralelo con lo que se conoce como nanomateriales, de donde surgen inclusive lo que se conocen como materiales inteligentes. Entonces, cuando uno combina estos nuevos materiales que tienen unas propiedades inclusive que ahorita el ser humano está en capacidad de diseñarlo molécula a molécula, átomo a átomo, y lo combino porque las células, para que puedan funcionar, todos nuestros tejidos necesitan un soporte. Nuestros soportes son las que producen las mismas células, pero yo a nivel de tecnología puedo diseñar materiales que imiten esos andamios, esos soportes que necesitan las células y puedo construir fuera del cuerpo órganos. Y no solo eso, sino que entonces ahora estamos hablando de una nueva tecnología adicional que es la impresión en 3D. Entonces, cuando uno combina células con estos soportes y puede hacer impresión en 3D, entonces estamos hablando de bioimpresión. Es decir, en menos de 10 años ya vamos a ver órganos totalmente fabricados fuera del cuerpo con tejidos vivos No, a mí para me ser parece implantados. impresionante. No, Toda esa gama de desarrollos tecnológicos es medicina regenerativa. vale. Es que es súper surreal. De hecho, este año, antes de que nos atrapara toda esta situación, yo tuve la oportunidad de ir a una ponencia tuya en el Congreso Nacional de Oftalmología y me pareció muy curioso porque, pues mira, primero empezamos hablando de que hay unas células que te ayudan a curarte. Ok. Luego, ahora terminamos hablando de que los ingenieros materiales y los ingenieros materiales que nos estén viendo, mi admiración plena, porque yo sé que ustedes van a crear muchísimos campos de investigación, pero los electricistas no van a dejar sin trabajo cuando inventen el superconductor.
siempre se los digo, siempre se los reconozco. Porque es verdad, hay muchas cosas hoy en día que dependen de la tecnología y sobre todo la tecnología de los materiales. Y lo que tú acabas de Sí, decir es plenamente cierto. Imagínate pensar en ese momento de la Congreso Nacional de Oftalmología. Yo recuerdo que hacías un análisis de cómo, por ejemplo, los supersónicos o The Jetsons, no sé si con qué nombre se familiaricen eso, con una caricatura que es del año 54. Y debo decir que es mi caricatura favorita. De hecho, tengo la colección original del año 54. Estamos hablando sí, de que tiene casi 70 años. así es. Y decíamos, no, eso es irreal que pase cuando yo era una niña. Y hemos Sí, visto a pasos agigantados lo que es capaz de hacer ahorita. Imagínate, yo espero llegar buena y sana a mis años mozos, a mi edad de oro, pero que si Dios mediante a mí me llega a fallar un riñón dentro de 10 años, a mí tú me digas que existe una posibilidad tecnológica de imprimir un riñón, a mí eso la verdad es que me deja atónita. pero es que no vayamos tan lejos, Eli. En menos de 10 años, la telemedicina todavía se seguía viendo como en los cómics. O sea, Sí. en que un médico a mí me atendiera vía una pantalla o que un médico a mí me operara vía un robot a distancia. Eso hoy día es una práctica médica ya establecida. O sea, Sí, tanto sí que mis clientes celebran, por ejemplo, mis clientes celebran tantos procedimientos hechos con Da Vinci en no sé cuánto tiempo, de tal y especialidad. eso fue en menos de 10 años. Sí, Entonces, bueno. la velocidad con la que estos avances tecnológicos están alcanzando avances médicos viene siendo una escala logarítmica. O sea, pasamos de una escala convencional lineal a una velocidad casi logarítmica. Ahora, lo único que sí me queda clarísimo es que de todos estos procesos que hemos venido hablando, hay mucha tecnología de por medio. Sí, Si bien hay una investigación científica, experimental y clínica impresionante por ese tema clínico de que digo que, o sea, como me decía, esto es empírico, mira, inicialmente se inyectó esa célula para ver qué pasaba y terminó pasando otra cosa y por ahí se creció. Esto es muy sí, dependiente de la tecnología. ¿Qué tan dependiente total. es todo esto de la tecnología? Absolutamente todo tiene una base tecnológica bien importante, porque estamos hablando de que yo tengo que extraer esas células de un tejido y darle toda una serie de condiciones, primero para mantenerlas vivas y luego para orientarlas a que ellas mantengan su capacidad terapéutica. Y si vamos a un paso más allá, yo puedo variar condiciones en ese medio de cultivo, que es donde yo le coloco no solamente nutrientes, sino algunas moléculas para potenciar esa capacidad terapéutica. Entonces, estamos hablando de que yo necesito tecnología desde quienes me surten de los insumos, porque quienes producen los medios de cultivo también tienen que tener una alta base tecnológica para que cumpla con las condiciones, para yo poder tener un medio de cultivo que me permita obtener unas células de calidad terapéutica para yo luego poder implantarlas en un ser humano. Sí, es que suena mucho como lo que en algún momento debe haber sido la línea de producción de fármacos, algo así, ¿sí? Así es, Que es un sí, proceso donde hay, digamos que una recolección de materias primas y unos sí. procesos tecnológicos asociados a ello, luego el procesamiento, luego el almacenamiento y luego del suministro del fármaco, pues ya sea a través de una píldora o a través de un procedimiento clínico en una institución de salud. Entonces, pensarlo así, digo, wow, hay muchísimas cosas por hacer en cuanto a tecnología y equipo en esa materia. Pero hay un factor adicional. Cuando tú trabajas con una molécula química, esa molécula, la máxima variación que pueda tener es que si tú cambias en altos niveles de temperatura, tú vas a terminar obteniendo cambios morfológicos en esa materia prima. En el caso de que cuando tú trabajas con células vivas, terminas teniendo que cualquier variación mínima de concentraciones de oxígeno, de pH, de iones en ese medio de cultivo, de superficies a las cuales esas células estén expuestas o no. Si yo las cultivo en una superficie plana o si yo las cultivo en una condición de tridimensionalidad, sus características
y sus propiedades terapéuticas y lo que ellas liberan al medio, que también es un medio que se está considerando un producto con condiciones terapéuticas. Cada una de esas variables me influye en la calidad del producto final. Entonces, a nivel tecnológico, yo tengo que tener sistemas de controles de calidad muchísimo más precisos, porque variaciones de temperatura en mi incubadora me crean alteraciones en la calidad del cultivo de esa célula. Y ahí forma parte importante todo lo que es la infraestructura e inclusive la calidad de las variaciones de corriente con las cuales se alimentan esos equipos, etcétera, etcétera. Sí, es que yo recuerdo que en una de esas tantas oportunidades, cuando hablábamos de las cosas que hace Ingecel, yo decía, bueno, listo, Noris, está maravilloso que tú puedas hacer cosas espectaculares a partir de la ciencia y ahora imprimimos corazones y cosas así chéveres, ¿no? Pero resulta que yo me pongo a pensar en decir, bueno, eh, hacer un trasplante de un órgano requiere unas condiciones y que lo digan los médicos. Yo solamente puedo decir incluso lo que yo he visto en las instituciones en las que voy y las películas, de verdad, porque eso es un proceso muy riguroso de control de variables de calidad de aire, de temperatura, de humedad, de un montón de variables, para garantizar, digamos, la calidad de esa célula viva o de ese órgano que está vivo. En este caso me imagino que es así. Entonces, algo que a mí me llama full la atención es que si bien pues nosotros en Latinoamérica estamos viendo cómo estamos en ese permanente estado de crecimiento para lograr implementar ciencias tecnológicas en las instituciones, ¿qué tiene que hacer hoy, qué tiene que hacer hoy una institución o en qué tiene que pensar una institución hoy si está dispuesto y que probablemente tenga que estarlo porque el mercado lo va a forzar un poquito a implementar este tipo de terapias dentro de la institución? El COVID ha sido un gran aprendizaje porque realmente la medicina regenerativa todavía y sobre todo en nuestros países latinoamericanos ha crecido muy poco. Y el COVID nos está obligando a que esta área termine de despegar. ¿En qué sentido? El COVID es una enfermedad que si bien hay un 75% de la población que puede cursar con cierto grado de alteraciones físicas, no te afecta. Pero hay un 25% que cuando entra en un proceso de fase aguda, su principal alteración, que va más allá del virus, es que se altera totalmente el sistema inmune y sistema circulatorio. Sí. Entonces, las personas que se complican es porque el sistema inmune se activa más de la cuenta y termina siendo el que termina haciendo que el paciente se complique y fallezca. Okay. Entonces, la gran propiedad de estas terapias basadas en células madres es que estas terapias sí son la única forma hasta ahorita que está demostrando que logra atajar ese sistema inmune y revertirlo. O sea, detenerlo en su locura de producción de citoquinas, y por eso una de las principales complicaciones se llama tormenta de citoquinas. Y es que estas células del sistema inmune de la persona empiezan a liberar cualquier cantidad de factores que activan a todas las células y es como que el batallón se vuelve loco y empieza a atacar a las células del propio organismo. Y la persona no tiene, los médicos no tienen manera, aun cuando le pongan un respirador artificial, no tienen manera de detener la inflamación. Entonces la persona se muere por el proceso inflamatorio, no por el virus. ¿Qué sucede? Aparecen toda esta sintomatología, se empieza a entender qué pasa en esta enfermedad y se dan cuenta de que la mejor estrategia que tienen ahorita es utilizar estas células madres. Células madres que dentro de la gama de potenciales de tipos de células madres que podemos trabajar, las que más están dando resultados son las que se extraen de la gelatina de Wharton, que es una estructura del cordón umbilical, que ha demostrado que yo puedo utilizar células de un donante en una multiplicidad de pacientes, porque O sea, no hay es como rechazo el tema, inmunológico.
Y es como el tema este, o sea, yo estaba viendo algún, o sea, bueno, evidentemente todos estamos siguiendo las noticias del COVID, no hay nada que hacer. Pero el Mm. punto es que, mira, desde el punto de vista farmacológico, lo que estamos es lleno de desaciertos. O sea, yo no he visto absolutamente nada que yo diga, listo, esta es la solución. Sí, Desde cosas como que la famosa cloroquina, desde, mire, toma acitromicina para la prevenir el proceso, la dexametasona. dexametasona, pero literalmente todo el mundo te dice, no tenemos ni idea. Esto es totalmente experimental. Hasta el mismo presidente de Brasil dijo, yo me voy a tratar con cloroquina porque a mí me parece buena idea, pero, o sea, no No, hay pero una ya está cita. prohibido inclusive el Imagínate. tratamiento con cloroquina porque no ejerce ninguna acción sobre el virus. Entonces, Este, ese los, tema ah, que tú me dices, bueno, al final, como todo virus, me imagino que es un proceso como trate de superarlo sin que el mismo cuerpo, sin que el cuerpo lo traicione, ¿no? Yo creo que más, ya otra vez volvemos a entrar en ese poder, en ese superpoder tipo Spider-Man, yo me lo imagino una cosa así toda fabulosa. Los que no, bueno, yo dificulto que haya gente que no haya visto Spider-Man, pero en teoría a la persona, al man le crece el brazo otra vez. O sea, imagínate que literalmente estas células madres son capaces de decir, hey, sistema inmunológico, por favor, deja el saboteo, deja de sabotearme y déjame recuperarme mientras yo me recupero del virus. Y la única manera de tenerlos es con células madre, que aparte me respondiste una pregunta, pero nada más quiero confirmarla. O sea, mi mamá, yo tengo 33 años, mi mamá obviamente no tiene mi cordón umbilical. Entonces no hay esperanza de que yo tenga mis células madre, pero en el caso de que yo me quisiera implementar eso, digamos que puede haber un donante de esas células madres que pueda ayudar a más de un paciente. a ver, tú siempre tienes células madres. Ok, Todos tenemos células madres hasta que fallecemos, porque tenemos dos grandes almacenes propios. Las de médula ósea y las del tejido adiposo son los mayores almacenes, pero tenemos otros tejidos con células madre. Sin embargo, tus células van a tener tu edad no cronológica, tu edad biológica. Y muchas veces hay personas que aunque tengan 30 años, su edad biológica, porque se han dado mala vida, entre comillas, puede ser inclusive mayor. O sea, yo puedo tener una persona que por razones epigenéticas de hábitos alimenticios, tabáquico, alcohol, trasnocho, etcétera, tienen esas células con una cantidad de alteraciones. Eh, y además, yo necesitaría someterte a ti a una intervención quirúrgica, bien sea mínimamente invasiva, como es una extracción de médula ósea, o un lipoaspirado, que ya es un poco más invasivo todavía, para poder obtener células de tu tejido adiposo. Si tú estás mal, yo no te puedo someter a una nueva intervención. Entonces, han aparecido estas otras fuentes de tejido, como es el cordón umbilical, no la sangre de cordón, que es la mayoría de las veces la que se guarda. Para estas terapias de tipo inflamatorias, lo que se usa es la parte blanca que originalmente se descartaba. O la placenta. La placenta también es un material muy rico en células madres placentarias que están dando también diferentes aportes. También se usan células del el líquido amniótico, etcétera. O sea, esas células madres que se obtienen de esa fase en donde el bebé está naciendo, entonces es la fase de transición entre que pasa de ser feto a ser un individuo adulto, porque un bebé recién nacido desde el punto de vista del tejido ya es un individuo adulto. Entonces esos tejidos anexos que originalmente se descartaban, hoy día terminan siendo una fuente infinita de células madres que se pueden aplicar en diferentes pacientes cuando vienen de un mismo donante. Y ni siquiera tengo que mirar cuál es su perfil de compatibilidad, porque estas células presentan una muy baja inmunogenicidad. Es decir, mi sistema inmunológico prácticamente no las distingue, porque no tienen en la superficie lo que se llaman los marcadores, que son los que usa mi sistema inmune para decir esto es mío y esto no. sí, lo que pasa con las prótesis, por ejemplo, que dicen, ah, no, es que le implantaron una prótesis y la rechazó, o le hicieron un trasplante de órgano y la Sobre rechazó. todo los trasplantes.
Sí, o sea, que Los literalmente trasplantes, hasta incluso es más seguro que esas terapias actuales, exacto, porque no hay sí, manera, o sea, esas cosas de que el cuerpo es el mismo que nos ataca y que nos sabotea, pues incluso esos riesgos clínicos se reducen un montón con estos tipos de terapias. de terapia. Y la verdad, yo honestamente pienso que la medicina regenerativa llegó para quedarse. Y en nombre de Así muchísima es. gente tengo una curiosidad enorme. O sea, ¿qué nos tienes que decir a la gente de infraestructura para lograr que el médico o el que sea que esté escuchando esto diga, oye, yo quiero eso en mi institución? ¿Qué tenemos que hacer desde la infraestructura para garantizar las condiciones seguras para que ese tejido sea de calidad y que esto sea una realidad? Eh, la verdad es que hay dos cosas. Uno, los médicos tienen que formarse en estas nuevas tecnologías, porque tienen que aprender cómo, cuándo y de qué manera se aplican. Quiénes son candidatos a ser susceptibles de ser tratados con estas nuevas tecnologías. Que la verdad es que la gama de patologías que cada día crece, porque hay resultados muy positivos si no se revierte la enfermedad, se detiene. Y estamos hablando de enfermedades tan complejas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades invalidantes, progresivas, la misma osteoporosis. La osteoporosis hoy día se conoce que es un proceso inflamatorio, no es que es un problema del calcio, sino que perdemos hueso porque tenemos los tejidos inflamados a causa de que faltan las hormonas, etcétera. O sea, la gama de enfermedades que se están tratando con estas tecnologías es muy grande. ¿Y cuál es la realidad? Los grandes centros médicos del mundo van a tener la obligación de disponer de un laboratorio de cultivo celular Ok. para poder estas células o los derivados de ellas y poder tratar a los pacientes in situ. Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿cuáles son las exigencias? No solamente infraestructura, sino tecnología. Yo necesito tener espacios que cumplan con normas de buenas prácticas de laboratorio, donde la exigencia es aún mayor que un laboratorio convencional clínico, porque yo necesito tener espacios donde yo tenga controlado todo lo que es el aire para no contaminar mis muestras, no solamente durante el procesamiento, sino de cara a los pacientes que tienen que ser tratados con estas muestras. Entonces necesito lo que se llama GMP facilities, o sea, Sí, salas blancas. facilidades, instalaciones de buenas prácticas, Ya. salas blancas. Así es. Es que de hecho hablábamos de eso y mira, prepararse es como en todos los sentidos. A mí me encantaría vivir eso y bueno, cosas que tenemos que agradecerle al COVID es que en el campo de la medicina los avances son abruptos, como pudo haber sido el avance de la penicilina en la difícil de recordar con buena idea Segunda Guerra Mundial, pero en estos Exacto. momentos tenemos una condición mundial que nos ha obligado a crecer en 5 meses. Así es. Literalmente somos otros 5 meses después. Sí. Desde el punto de vista ciudadano, Social. profesional, clínico, social, o sea, cualquier tipo. Y tenemos que agradecerle, digamos, la apertura, un poquito por la fuerza, de que podamos pensar en adelantar la implementación de estos procesos, que si bien hay muchos médicos que, o sea, no hay, yo creo que no hay profesional que se mantenga más actualizado que los médicos, por lo menos con esa admiración los veo yo. Sí. eh, estas terapias, yo te las he escuchado a ti muy de cerca, pero por más Sí. médicos que veo que los tratamientos y las terapias siguen siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Tratamientos quirúrgicos invasivos para remover y tratar de poner cosas buenas, como por ejemplo un trasplante, tratamientos farmacológicos. Pero, por ejemplo, en el caso que tú me contabas de las enfermedades degenerativas, ahí no hay nada, no hay fármaco que te ayude, más allá que con los síntomas, y no Así hay es. cirugía que te ayude porque no hay nada que trasplantar Dentro de la medicina convencional. dentro de la medicina La convencional. medicina regenerativa ya te abre unas capacidades muchísimo más grandes. Y claro, las células por sí solas no funcionan. Entonces,
cuando uno habla también de esta medicina, tiene que tener en cuenta de que el paciente se tiene que mirar como un individuo integral, es decir, desde la nutrición de los tejidos para después pasarle al tratamiento de células madre. Entonces, normalmente esta medicina cumple con doble propósito. Originalmente el paciente se trata para nivelarle su nutrición celular con una serie de oligoelementos y vitaminas en dosis relativamente elevadas para lo que convencionalmente los médicos convencionales vienen manejando. Y luego que el paciente digamos, se nivela desde el punto de vista de su nutrición de tejido, se aplican las células. Porque si no es como que yo agarre una célula y la lance en un desierto. O sea, si yo encuentro un tejido que ya de por sí está mal nutrido, esa célula tampoco tiene mucho donde trabajar. Okay. Sí, bueno. Entonces la Siempre medicina tenemos algo. regenerativa se combina en cierta forma o también se ha, digamos, que confundido con lo que se conoce como medicina integrativa, que es que ves al individuo. Los médicos tienen que dejar de, o tienen que cambiar esa visión de ver al individuo como por partecitas. No es que yo soy cardiólogo, yo nada más me ocupo del corazón, es que yo soy, ¿sabes?, urólogo. Ahorita la medicina está cambiando totalmente esa visión y está integrando y viendo al individuo como que si tiene un desnivel, es un desnivel que tiene orígenes de muchos lados. Listo. No, pues, Nori, yo creo que tengo una última pregunta. Y es que yo estoy convencida de que esto llegó para quedarse. Así Es es, más, para bien de todos. así ¿Qué es. hacemos desde la infraestructura para prepararnos? Por ejemplo, yo desde el del tema de las salas blancas, es algo que pues hemos estudiado por muchísimas razones, las salas blancas, desde la generación de aire medicinal, como las centrales de mezclas para fármacos oncológicos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con áreas estériles como salas de cirugía, etcétera. Pero a mí me parece que al tema de los laboratorios hay que subirle un poquito el volumen Así es. cuanto a qué se requiere para esa infraestructura. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿qué necesitamos hacer los de infraestructura para estar listos? Y dos, ¿qué necesitan los biomédicos? Porque con todo ese listado de tecnología, si bien los biomédicos hacen un trabajo extraordinario en ponerse a la par de los equipos que le toca administrar, comprar, vender o cuidar, pues ¿qué tenemos que hacer desde la infraestructura y desde los equipos médicos? Sí, digamos, te voy a mencionar un poquito cuál es el concepto de Ingesel. O sea, originalmente Ingesel surge como una necesidad, porque muy poca gente se ha formado y los que nos formamos aquí nos formamos a los golpes, es decir, nos formamos por necesidad y ensayo y error. Dado ese vacío a nivel de las universidades, realmente no existían. Y ahora sí existen porque España es uno de los principales países que se dio cuenta de que ya esta medicina llegó para quedarse y de hecho tiene un programa para formar a las personas que van a trabajar en esos laboratorios de cultivo celular. ¿Qué pasa? El biomédico no se está formando para, como dentro de esas ramas están los biomédicos que se ocupan de los equipos que asisten a los pacientes, debería progresivamente, porque esto sigue creciendo y cada vez van a crecer más necesidades hacia este sector, en manejar los equipos especializados que se utilizan en este sector. Porque aquí el trabajo de las incubadoras donde uno coloca las células tienen que ser equipos que tienen que tener unos niveles de control muy precisos. Las cabinas de flujo laminar, las campanas de flujo laminar, tienen que tener controles, tienen que tener diseños, etcétera, etcétera. Y las condiciones de aire y todo ese monitoreo también tiene que tener un seguimiento. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, para poder entender cuáles son los requerimientos del manejo de esos equipos, también se tiene que entender cuál es el grado de importancia de que esas condiciones de diseño, desde el diseño del laboratorio hasta la parte operativa, ya de poner en funcionamiento los equipos e implementar los protocolos, que esa es la parte más delicada de todo el proceso, todo eso tiene que tener
escuelas de formación. Entonces, desde la universidad hasta la práctica médica tiene que empezar a mirar en que tienen que actualizarse, porque la medicina ha avanzado a una velocidad increíble y todas las instituciones formadoras se están quedando realmente muy atrasadas. Pero es Entonces, porque el sistema académico trae una inercia. es más lento, es Tiene una mucho más inercia. lento. O sea, por ejemplo, yo a veces digo, bueno, listo. Y lo analizo porque casualmente un profesor de la universidad me escribió un comentario en LinkedIn hoy o ayer. Y me decía, es que ya ustedes son otra generación. Y en efecto, porque Así es. literalmente lo que nosotros pudimos haber visto en formación en la universidad tiene la base teórica sobre la cual nosotros trabajamos el día de hoy. Pero mucho o poco realmente tiene que ver con lo que nosotros necesitamos hacer para podernos Así es. poner a la par de los retos que nos propone la vida profesional. Entonces, Tal creo que cual. lo que rescato todo esto es eh, la medicina regenerativa llegó para quedarse. O sea, si usted lo está dudando, véase Spider-Man, los supersónicos están aquí y literalmente las nuevas generaciones tenemos una esperanza, no solamente tener una vida más longeva, ¿sí? Sino tener una vida longeva de calidad. Exactamente. Y eso nada más lo vamos a lograr. eh, bueno, ya entendí una cosa también en el camino, ¿no? Que es que tenemos que cuidar el terreno al que deben llegar estas células madres. Es decir, cuide su hígado, por ejemplo. A pesar de que el hígado es un órgano que tiene unas facultades regenerativas propias naturales, pues Sí. cuídelo para que igual después usted pueda, a través de estas terapias, en caso de que Dios no lo quiera, le falle, implementarla. Y la segunda es que necesitamos formación. Y de verdad que le Así agradezco es. mucho a la doctora, profesora Karen Norris, por este tiempo que se tomó para explicar, para sacarnos un poco de la bruma, porque las cosas buenas también llegaron para quedarse. Y el Sí. hecho de todo lo que estamos viviendo, que muchos lo vemos desde un punto de vista bastante negativo, trae cosas espectaculares, como que, por ejemplo, Así es. sacó y le dio un empujón olímpico a todo este tema. Entonces, de verdad, Karen, me quedo fascinada con nuestra conversación y te agradezco enormemente por habernos acompañado y por aportar energía que cura. Gracias a ti, Eli, porque me das la oportunidad también de hablar de este tema que cada vez más tiene que escucharlo la gente común y corriente, porque es una Sí, medicina que nos tiene que alcanzar a todos, a no, todos. eso es lo que esperamos, Entonces, eso es lo que esperamos. El mundo está avanzando y creo que entre todos haremos un espacio mejor. y encantadísima de estar en este espacio. Muchas Vale, gracias, Eli. a ti, muchas gracias, Noris. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Energía que Cura, el reto de la medicina regenerativa. ¿Te gustó? ¿Tienes algún comentario? En lo personal pienso que tenemos muchísimo que aprender de esto, porque tenemos que prepararnos para lograr implementar todas estas cosas fabulosas en nuestra infraestructura hospitalaria. Si tienes alguna duda o algún comentario, escríbelo aquí en los comentarios de YouTube y yo estoy segura que la doctora Noris estará encantada de contestarnos. Si estás escuchándonos por el contrario en Spotify o alguna otra plataforma, síguenos y escríbenos un correo o a través de nuestras redes sociales. Y estoy segura que la doctora Noris también nos responderá. Yo soy Eli Cones y síguenos aquí, suscríbete en Energía que Cura, que estoy segura de que estaremos compartiendo contenido que nos ayude a construir la mejor infraestructura hospitalaria y aportar muchísimo para la sanación de los pacientes.